Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre los elementos de la narración, pero primero para eso vamos a definir qué es una narración. En general podemos hablar de narración en cualquier situación comunicativa en la que contemos algo, en una anécdota o en una noticia incluso, pero vamos a ir a hablar en términos de narración como texto literario, es decir, nos vamos a centrar en la narración desde el aspecto de la literatura. Recordemos que cuando hablamos de literatura hablamos de arte, del arte de crear con la palabra. Todas las obras literarias pueden incluirse en alguno de los tres géneros literarios: el género dramático, el género lírico y el género narrativo. El género dramático, es decir, las obras de teatro, están creadas para la representación, para ser representadas. En este género hay acción y representación y los personajes hacen y dicen cosas, no hay un narrador que nos cuenta lo que está pasando. Por ejemplo, en la comedia, en la tragedia, en una ópera o incluso en un guión cinematográfico. Al hablar de género lírico hablamos de poesía, y acá lo importante son las emociones expresadas por un yo lírico, no hablamos de narrador tampoco. A simple vista podemos reconocer los poemas porque se escriben en verso, es decir, no todo seguidito, y aparece la musicalidad, haya rima o no. Ejemplos son la oda, el himno, la canción, el romance, entre otros. Y en el género narrativo lo que tenemos como clave es la figura del narrador, es decir, alguien que nos cuenta lo que pasó, lo que sucede, la acción. Además están escritos en prosa, es decir, todo seguidito a diferencia de los poemas. Ejemplos son el cuento, la fábula, una novela, una leyenda. Vamos ahora sí a centrarnos en el género narrativo y sus elementos. En primer lugar tenemos al narrador. Ya sea un personaje dentro de la historia o completamente por fuera de ella, es quien nos cuenta qué es lo que pasa. Y si hablamos de qué es lo que pasa, hablamos de un segundo elemento, de la acción. El narrador nos cuenta un suceso, una situación, algo que pasa, que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Eso es la secuencia narrativa. Los que experimentan esas acciones, los que hacen cosas, son los personajes. De ellos nos habla el narrador. Pero además de los personajes tenemos una ubicación espacio-temporal, es decir, el marco del relato, dónde y cuándo suceden los hechos. Y por último, pero no menos importante, las descripciones. Estas nos permiten visualizar, imaginarnos a los personajes, a los lugares, a las problemáticas que están viviendo. Vimos que hay distintos ejemplos de géneros narrativos, como un mito, como una fábula, pero vamos a centrarnos en el cuento y en la novela, que son muy parecidos, pero tienen una diferencia clave. Esencialmente la diferencia entre un cuento y una novela es la extensión. Los cuentos son más cortos y la novela es más larga y se puede dividir en capítulos o partes. La brevedad está relacionada con la acción. En un cuento hay un solo problema central. Hablamos de introducción, nudo y desenlace, mientras que en una novela puede haber varias situaciones, varios problemas que viven los personajes. Y acá tenemos otra característica. En un cuento, lógicamente, va a haber pocos personajes, mientras que en una novela puede haber muchos personajes en las distintas situaciones. Y pasa lo mismo con el marco. En un cuento va a ser único, un solo lugar, un solo tiempo, normalmente. En cambio, en la novela puede haber distintos lugares, distintos momentos. Y de nuevo, si tenemos más personajes, más acción y distintos lugares, lógicamente la novela va a tener una descripción más detallada y abundante, y en el cuento va a haber menos descripción. Vimos entonces las características esenciales de los elementos de la narración que más adelante trabajaremos en profundidad. Les mando un abrazo.